Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy para la asignatura de geometría vamos a hablar acerca de la conversión de medidas. Ya hemos en clases anteriores tratado acerca de las unidades de medida, como en el caso de la longitud, que sería kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. En el día de hoy vamos a identificar cómo realizar una conversión, es decir, si yo tengo una unidad en kilómetros y quiero convertirla a metros, cuánto me daría esa unidad en la siguiente unidad de medida. Para ello hay que seguir una serie de pasos, pero antes vamos a conocer el concepto que vamos a utilizar para realizar el proceso. Entonces me dice que el sistema métrico decimal, una misma longitud, se puede representar en todos los múltiplos o submúltiplos. Uno de los procedimientos para realizar conversiones de unidades de medida puede ser: podemos identificar que si yo avanzo, es decir, desde mi unidad más grande, que es el kilómetro, hasta la más pequeña, que es el milímetro, es decir, que avanzo de kilómetro, hectómetro, decámetro, etc., voy a dar pasos y van a ser a multiplicar. Cada uno de esos pasos voy a ir agregándole ceros. Es decir, si yo voy a realizar la conversión de kilómetro a hectómetro, voy a multiplicar por 10. Si ya voy a realizar la conversión de kilómetro a decámetro, pues ya voy a multiplicar por 100. Es decir, que multiplico cada vez por 10, por 10, por 10, por 10 y así sucesivamente. Por el contrario, cuando voy a realizar conversiones de unidades más pequeñas a unidades más grandes, es decir, desde milímetro hasta kilómetro, voy a utilizar la operación de división, pero asimismo voy a utilizarla para, por ejemplo, si estoy en milímetro y voy a convertir a centímetro, pues voy a dividir entre 10. Si voy de milímetro a decímetro, pues voy a dividir entre 100 y así sucesivamente voy a ir agregándole cero a medida de que voy avanzando en cada una de las unidades. Voy a explicarle un poco por partes el proceso que vamos a utilizar para realizar las conversiones de medida. Para esto vamos a utilizar razones unitarias. Ya identificamos en clases de aritmética que una razón está denotada, por ejemplo, como en una fracción. Es decir, esta va a constar de un numerador y un denominador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un metro, convertirlo, supongamos que a centímetro, yo tengo que identificar cuánto va a equivaler ese metro en centímetros. Entonces, si me ubico en metros, ¿cuántos pasos voy a dar? 1 y 2. Es decir, que voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Es decir, que un metro va a ser equivalente con 100 centímetros. Entonces, ¿cómo yo puedo convertir esta equivalencia en razón? Puedo pasar este metro a dividir y me va a quedar la razón de 100 centímetros sobre un metro. Es decir, que si yo voy a convertir, por ejemplo, 78 metros a centímetros, pues voy a utilizar esta razón para realizar ese proceso. Vamos a identificar ahora cómo utilizar esa razón para poder hallar la conversión de medida. Tenemos el siguiente ejemplo entonces, que es convertir 78 metros a centímetros. Y voy a hacer uso de la razón que ya habíamos hallado anteriormente, que sería 100 centímetros sobre un metro. Entonces, ¿para qué voy a utilizar esa razón? Esa razón me va a servir para yo poder eliminar la unidad de medida, que es el metro, ya que va a estar en el numerador y va a estar también en el denominador. Entonces, así, de esa manera tan sencilla, puedo eliminarla. Lo que me quedaría la única unidad de medida, que sería centímetro. Y al momento de realizar pues la multiplicación, el resultado va a quedar en la unidad de medida que convertí, en este caso sería centímetro. Vamos a ver cómo se realiza. Tengo entonces 78 metros por la razón, que serían 100 centímetros por un metro. A esto me refería. Cuando yo estoy realizando alguna operación con un número natural, en este caso el 78, podemos convertirlo a un número fraccionario. ¿De qué manera? Pues esto es como si yo tuviese aquí debajo
un 1, ¿verdad? Pero como sabemos en la multiplicación de fracciones, pues yo voy a realizar una multiplicación de numerador a numerador y denominador a denominador. Entonces, lo que me va a quedar sería de que automáticamente se me eliminan los metros. ¿Por qué? Porque aquí tengo un metro en el numerador y un metro en el denominador. Y automáticamente estas unidades de medida se me cancelan. Lo que me quedaría la unidad de medida a lo que yo quiero convertir. Y esto me quedaría simplemente realizar la multiplicación de 78 por 100, que me daría 7800 sobre, pues 1 por 1 es 1, pero así como realizamos la conversión de fraccionario sobre 1, pues sabemos de que todo número dividido entre 1 es el mismo número, lo que me quedaría pues entonces 7800 centímetros, que fue a la unidad que nosotros quisimos convertir. Esta es como la manera un poquito complicada porque estamos utilizando razones, pero la manera más sencilla es sin utilizar pues las unidades de medida debajo. ¿Cómo así? Vamos a realizar la misma operación pero sin usar las razones. Al principio del video mencionamos que tenemos que dar unos pasos de una unidad en la que nos encontramos hacia la unidad que queremos convertir. En este caso tengo 78 metros y los quiero convertir a centímetros. Me ubico en metros, que es en la unidad de medida en la que me encuentro actualmente, que es el 78 metros, y voy a contar los pasos que voy a dar para llegar a la unidad de medida que quiero convertir. En este caso habíamos dicho que doy 2 pasos, es decir, que voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 100. Entonces automáticamente pues tengo la multiplicación de 78 metros por 100 centímetros, que fueron los 2 pasos que yo di para realizar la multiplicación. Y automáticamente pues nada más realizo la multiplicación que me daría, 7800, pero ya no voy a utilizar la unidad de medida que tenía porque ya realicé la conversión. En este caso me quedaría en centímetros porque ya yo realicé la multiplicación y lo convertí hacia la unidad de medida que quería llegar.